Muy buenos días. Algunos no les hemos visto por un buen tiempo, a otros le hemos visto más recientemente, pero es grato, hermanos, juntarnos y tener este hermoso tiempo de compartir, de vernos y sobre todo de tener comunión por medio de la palabra de Dios. Creo que ese es el mayor impulso que nos trae acá, escuchar palabra de Dios. Así que bueno, les damos la bienvenida, nos sumamos a la bienvenida en esta mañana. Vamos a ocupar este tiempo revisando algunos aspectos referentes al aprecio por la Iglesia de Cristo. Cómo podemos o necesitamos más bien identificarnos con la iglesia local. Quiero invitarles a Efesios capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 22. Vamos a ir viendo algunos pasajes. Probablemente en esta primera parte vamos a ver aspectos más conceptuales para en la segunda parte ver aspectos más aplicables. Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra del Señor: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Avanzamos un poquito al capítulo 5, vuelta de página, capítulo 5, versículo 23. Leemos allí: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos un poquito a Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1, 17. Dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bien, hermanos amados, este es nuestro tema, el aprecio por la iglesia de Cristo, y más bien lo que quisiera que fuéramos armando conceptualmente es reconocer el lugar de Cristo. Pero no solo reconocer el lugar de Cristo, sino que también nuestro lugar. Son dos cosas muy importantes que tenemos que tener claras nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que somos parte de la iglesia universal de todos los salvados, ¿cierto? Pero que también nos congregamos en cierto lugar. Por lo tanto, cuán importante es reconocer el lugar de Cristo.
Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis porque cuando meditaba en esto, la idea que tenía era darle el lugar a Cristo, al Señor, darle el lugar en la iglesia, pero en realidad eso está fuera del parámetro bíblico. Él tiene su lugar, Él es cabeza. Dios lo puso por cabeza, ese es su lugar. Lo que nos toca a nosotros es reconocer ese lugar, darle a Él la gloria y el reconocimiento que se merece. Pero por otra parte también tenemos la importancia de entender cuál es nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, probablemente no vamos a ver las dos ideas, aunque en el texto van entrelazadas, ¿cierto? Los textos que hemos leído van estas dos ideas entrelazadas, pero ahí tengámoslas en mente para ir armando esta idea en nosotros. Ahora, quisiera hacer un llamado, hermanos, a la necesidad de identificarnos con la iglesia del Señor, por varios motivos que son muy poderosos. Porque Él es su fundamento, porque Él es la cabeza, porque Él es el centro. La iglesia también es mencionada como el cuerpo y como la esposa de Cristo, como hemos leído. Y esto nos ayuda a entender que la iglesia está en el corazón del Señor. No es algo menor. Y es muy amada por el Señor. ¿Cómo sabemos que es tan amada por Él? Lo hemos leído. Él dio su vida. Dio su vida por la iglesia. Así que está en el centro de su corazón y en el centro de su acción, de su actuar. Y eso está extensamente expresado en las enseñanzas, en el relato del Nuevo Testamento principalmente. Sabemos que en el Antiguo Testamento era algo como un misterio y vamos a ver algo de eso. Ahora, el Señor Jesucristo es todo para la iglesia. En los textos que hemos leído, si usted puede hacer énfasis en aquellas expresiones que hablan de algo que es absoluto, de un todo, y eso nos ayuda a entender cómo el Señor Jesucristo es todo para la iglesia y la iglesia es completa del Señor. Por lo tanto, no podemos ser tan inconscientes para pensar que no necesitamos identificarnos con ella. No podemos ser tan inconscientes como para menospreciarla. Hermano, ¿cuál es nuestro aprecio por la iglesia del Señor? Menos pensar que los creyentes tenemos la autoridad para formar o reformar la iglesia según nuestra elección y nuestra propia idea. Porque el Señor es su fundamento, Él es la cabeza y Él es el centro. Se escucha a veces decir a creyentes: yo no soy un cristiano de iglesia. ¿Ha escuchado esa expresión? Alguien que ha dicho: no, yo soy de la calle, el Señor a mí me ha mandado para acá, para allá, yo no necesito congregarme. Bueno, hay ciertamente hermanos creyentes en lugares muy distantes que desearían poder congregarse, pero no pueden. ¿Cuántos desearían estar en una reunión como esta? Pero no tienen la posibilidad. Algunos están enfermos, algunos están en lugares muy apartados, otros tienen limitaciones, incluso familiares, algún cónyuge que sea oposición para que pueda congregarse. Otros están bajo peligro. Hay lugares en los que es muy peligroso ir a congregarse y aún así hay creyentes que lo hacen de manera escondida. Hay experiencias en distintos países no muy distantes. Creo que les he contado la experiencia de los creyentes en Cuba. Allá no hay la posibilidad de formar
nuevas construcciones o formar nuevos grupos. Eso está muy limitado y por lo tanto los creyentes que van naciendo tienen que juntarse como pueden, pero no están legalizados, no están reconocidos por el gobierno no los reconoce, están como ilegales. Ahora lo interesante de esto es que los hermanos cada año envían una carta al gobierno para expresar que ellos existen y solicitar que se les permita tener un lugar para congregarse y un lugar que sea reconocido. Todos los años el gobierno rechaza aquello, pero ellos están al tanto de que el Señor está haciendo su obra allí. Así que para nosotros, ¿cuánta responsabilidad hay al tener la libertad y la posibilidad de congregarnos? Ahora, en el texto que hemos leído en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo menciona a la iglesia con dos características elevadísimas. La menciona como el cuerpo de Cristo y como la plenitud de Cristo. El cuerpo de Cristo y la plenitud de Cristo. Y esas son dos figuras que nos muestran la estrecha relación entre Cristo y la iglesia. Bueno, la iglesia es una compañía de personas, ¿cierto?, llamados del mundo entre el día de Pentecostés y el arrebatamiento. Son todas esas personas redimidas, salvadas, rescatadas por el Señor. Ahora, cuando dice el cuerpo de Cristo, esta distinción del cuerpo de Cristo, ¿sabe que no se le atribuye a ningún otro grupo humano a través de toda la historia? Es una distinción exclusivamente de la iglesia. No hay otro grupo humano que pueda identificarse o que se reconozca como el cuerpo de Cristo. Y la otra distinción de la iglesia es la plenitud de Cristo. Aquel que todo lo llena en todo, dice el texto. Así que la iglesia es el complemento de Cristo, que lo llena o lo completa. Entonces, Cristo y la iglesia juntos constituyen un todo. Así como un cuerpo es el complemento de la cabeza, ¿verdad? También la iglesia es el complemento de Cristo. Sin embargo, debemos entender algo, que este es un complemento que Dios quiso unir a Cristo por el puro afecto de su voluntad, no porque el Señor Jesucristo tuviera necesidad de ser completado, no porque tuviera falta de algo, no porque tuviera alguna carencia o alguna imperfección y entonces Dios dice, bueno, como le falta algo, tiene alguna carencia, entonces complementemos con esto. No es la idea. El apóstol es cuidadoso en aclarar este punto cuando establece la plenitud de Cristo y agrega aquel que todo lo llena en todo. Así que la iglesia es el complemento de aquel que por sí mismo es el todo absoluto. Es decir, Él no tiene necesidad de nada, pero ha querido tener una relación íntima y familiar con sus redimidos, con cada uno de nosotros los creyentes. Y en esto se expresa esa gracia soberana de nuestro Dios, que quiso hacer de la iglesia un pueblo que tuviera una relación personal, estrecha, indisoluble con el eterno Hijo de Dios. Volvamos a leer el texto, Efesios 1:22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. O sea, la iglesia es lo que completa ¿a quién? A aquel que todo lo llena en todo. En el pasaje de Colosenses 1:17, donde hemos leído, se nos presenta una idea similar.
cuando dice allí, y Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, veamos la preeminencia de Cristo. Vamos a hablar un poco de eso. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Y el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él mismo. Él que es antes de todas las cosas, Él que en el cual todas las cosas subsisten, Él mismo, es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces esto significa que Él es sustentador del universo, Él es fuente de toda vida, de toda existencia, pero Él no solo domina el universo natural, sino que también es soberano en el ámbito espiritual. Así que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y podemos entender esta figura, ¿verdad? Porque se expresa de esta manera para que podamos entenderlo. Así como una persona se puede expresar, o el pensamiento de una persona se puede expresar mediante su cuerpo, mediante sus miembros, ¿cierto? Una persona se puede expresar de manera escrita, de manera oral, ¿cierto? Sus pensamientos que son tan íntimos, puede también exteriorizarlos por medio de su cuerpo. Entonces, bueno, esa es la figura que tenemos acá. Así también la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra mediante el que ha escogido expresarse o comunicar al mundo. Y Él es la cabeza de este cuerpo. Él es la guía y el control espiritual de la iglesia. Colosenses 1:17, volvemos a leer, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, siendo la cabeza, por eso también el apóstol Pablo escribe a los Corintios y les dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es muy interesante esa expresión que usa el apóstol, también es muy descriptiva. Tenemos la mente de Cristo. Dice en 1 Corintios 2:15, desde el 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente las cosas de Dios. Y el 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces sabemos que este control lo ejecuta por medio del Espíritu Santo que mora en el creyente, de manera que cada persona, cada creyente, cada cristiano que compone la iglesia es habitación o templo del Espíritu Santo. Por eso somos gobernados, dirigidos hacia lo espiritual y en lo espiritual. Así que Colosenses 1:18 sigue diciendo, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nuestro Señor Jesucristo tiene una doble preeminencia, según lo que se menciona acá. Es primero en creación y es primero en la iglesia. Dios ha dejado claro esto. Dice para que en todo tenga la preeminencia. A veces, hermanos, somos muy irresponsables en reconocer el lugar de Cristo en la iglesia.
y reconocemos que Él es autor, creador, sustentador de todas las cosas, pero no gobierna aquí. Aquí gobierno yo. No, eso sabemos que no es así y ni siquiera, ahora que lo pensamos desde afuera, ni siquiera nos pasaría por la mente, ¿verdad? Pero así actuamos a veces. Y lo que tenemos que tener muy claro es esto, para que en todo tenga la preeminencia, en todo, absolutamente en todo ámbito. Preeminencia lo entendemos como el que posee el primer lugar, ¿verdad? El primer lugar en rango, en autoridad, en influencia, Él es el primero. Así que hemos mencionado que a Jesucristo Dios lo dio por fundamento, por cabeza y por centro de todas las cosas y por sobre todo a su iglesia. Hebreos 1, un texto muy atesorado, ¿verdad? Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos o en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué glorioso Señor tenemos. Pero qué cabeza o qué guía tan competente, ¿verdad? Para que en todo tenga la preeminencia. Así que leemos este texto hermoso en Hebreos 1, del 1 al 3, respecto del Señor Jesucristo, y son palabras donde podemos ver las glorias del Hijo de Dios, creador, sustentador, centro del universo, que algún día será el centro y objeto de toda adoración, cuando en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él siempre fue, Él es y será eternamente el centro de todo, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora tenemos algunos minutos para repasar un poco la revelación bíblica, si podemos llamarlo cristocéntrica, cómo en todo el relato y en toda la historia el Señor Jesucristo siempre es el centro. Ahora vamos a verlo bastante rápido y probablemente son cosas que conocemos, pero hermanos, es importante que entendamos cuál es el lugar del Señor. Y entonces, cuando veamos a través de toda la historia y de la eternidad, ¿cuál es el lugar de Cristo? Entonces tenemos que sí o sí cuestionarnos en qué lugar lo tenemos en la iglesia. Ahora, vamos a llegar a ese punto, la iglesia no como edificio, sino en medio nuestro, ¿verdad? La iglesia, los redimidos, los creyentes. ¿Qué lugar ocupa cuando nos reunimos? ¿Qué lugar ocupa el Señor? Y entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en primer lugar en la eternidad pasada, antes de su encarnación, dice el evangelista Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego sigue diciendo, de él era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y empieza a hablar de Él como el centro de todas las cosas. Pero respecto a la eternidad pasada, antes de su encarnación, el Verbo era Dios. Él era Dios. Siempre ha sido Dios. Y era el centro de la adoración celestial, junto a Dios el Padre, junto a Dios el Espíritu Santo. Antes de su encarnación, siempre fue el centro. Y esto lo vio en visión Isaías, cuando lo ve en un trono alto y sublime, sentado ahí en el trono. ¿Se acuerdan? Dice que él tiene aquella revelación y lo ve allí, el centro de adoración de todo el cielo. Podemos recordar un poco aquellas palabras de Isaías cuando trata de describir las glorias del Señor, un poco lo que también trata de describir el apóstol Juan en el Apocalipsis, cómo describir la gloria de Cristo. Por eso, gracias a Dios, tenemos una palabra que ha sido revelada, ¿verdad? Soplada, insuflada por el Espíritu Santo. De otra manera, hubiera sido imposible para ellos describir las glorias del Señor. Isaías dice: vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y el evangelista Juan nos ayuda a entender que Isaías estaba hablando de la gloria del Señor Jesucristo, no de otro, sino del Señor Jesucristo. En Juan 12:41 dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. O sea, está claro en el texto de quién estaba hablando. Los días de su eternidad, antes de su encarnación, el centro de la adoración, el centro del universo. En los días de su carne podemos pensar también, Él también fue el centro, a pesar de que no fue percibido, no fue aceptado, no fue bien visto, más bien fue rechazado. Pero sin embargo, desde la perspectiva de Dios, su Hijo siempre fue el centro, siempre fue el centro. Lo vemos, por ejemplo, cuando nació, fue el centro allí de la atención. Se revela el Señor, ¿cierto? Dios a los pastores van y entonces hay una reunión allí y dice que todos los que oyeron se maravillaron, los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído. Así que ese bebé que estaba allí era el centro total de la atención. Fue el bebé que dividió los tiempos, antes de Cristo, después de Cristo. El bebé que era el centro de la historia del hombre. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que en esa contemplación, algunas personas religiosamente piensan que deben rendir adoración al bebé. Algunos dicen el niño Jesús y le rinden adoración en cierta época del año al niño Jesús. Ahora, eso no es lo que vemos en esa atención. Él se pone al centro y los ángeles dicen a los pastores: he aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un bebecito, no, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Entonces, no olvidemos el foco. Él es el centro de la adoración. En su infancia también. Recordamos cuando vinieron aquellos sabios del oriente, de tan lejos, y presentan aquellos regalos. Y también es el centro de adoración, oro, incienso y mirra. Y los sabios que estaban ejercitados, ¿cierto?, en la observación
de los astros y en tantas cosas, ponen su atención total en aquel que es el centro del universo, el lucero de la mañana, como dice también el apóstol Pedro en la segunda carta, 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y ahí estaba el Señor Jesucristo. Bueno, pudiéramos pensar en toda su vida terrenal. El evangelista Juan dice, ya que el verbo fue hecho carne. Así que en su niñez también lo vemos ahí en medio de los maestros, ¿verdad? En el templo, ellos se maravillaban de la sabiduría del niño, de las respuestas que daba, era el centro de atención. Durante su ministerio público también era el centro de atención. Cuántas multitudes venían a él, y por eso levantaba el celo de los religiosos de su época. En su muerte fue el centro, allí estaban aquellos hombres condenados y él en el medio, en la cruz del medio, el centro de atención. Y aquellas personas pasaban y lo miraban y se burlaban, pero él estaba allí. El testimonio de Dios, el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siempre ha sido el centro, incluso en los días de su carne. Pero luego, en su vida en resurrección, si pensamos no solo en su eternidad pasada, en los días de su carne, pero también en su vida en resurrección, glorificado a la gloria, a la diestra del Padre. El apóstol Juan, el evangelista, sigue diciendo, y vimos su gloria, ¿verdad? Habla de aquello también. Él dice, en el principio era el verbo era con Dios, este era Dios, eternidad pasada. Luego dice, aquel verbo fue hecho carne, los días de su carne. Pero luego dice, y vimos su gloria. Y Juan dice esto como un anticipo, ¿verdad? Lo que vieron fue como un destello, como un anticipo o una garantía. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y entonces ya resucitado de los muertos, nuevamente, ¿dónde va Él? ¿Dónde se coloca Él? Dice, en medio de los discípulos, se aparece en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Y Él está ahí en el medio, ahí en el centro. Y se revela Él a sí mismo. Se coloca nuevamente en el centro de sus vidas. Pensemos que, por supuesto, esas vidas que por unas horas perdieron todo significado, que perdieron toda esperanza, pero ahora se vuelven a centrar en su persona gloriosa. Apreciado hermano, si hay alguien aquí que ha perdido el norte, que ha perdido la esperanza, que ha perdido el sentido de ser, del hecho de ser un hijo de Dios, lo que necesitamos urgentemente cada uno de nosotros es volver a ver a Cristo en el centro de nuestras vidas, pero también en el centro de nuestra actividad congregacional. Si hemos perdido de vista qué es lo que hacemos aquí, tenemos que volver a ver al Señor en el centro. Y esa fue la experiencia de los discípulos. Por unas horas habían perdido la esperanza, estaban desanimados, estaban confundidos probablemente, perdieron el significado. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos espera ahora? Pero entonces vuelven a centrar su atención en aquel Señor glorioso, resucitado, el centro de sus vidas. Y en Hechos capítulo 1, el Señor asciende al cielo en presencia de los discípulos que le ven. Ellos miran cómo Él va ascendiendo y se esconde ahí en la nube. Le vieron levantarse en las nubes y les recuerda el Señor la promesa del Espíritu Santo.
la presencia del Señor seguiría en medio de ellos. La presencia del Señor seguiría en medio nuestro, hermanos. Y Él les hace recordar aquello que el Espíritu Santo vendría a ellos. Y cuando viniera el Espíritu Santo, entonces tendrían poder para testificar hasta lo último de la tierra. Y cuando está el Señor anticipadamente orando al Padre, orando por los discípulos, y les dice, y les da aquella confianza. Claro, Él se iría, pero no nos dejaría huérfanos, ¿verdad? Y dice en Juan 14, 16, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Y subraye, dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora, y subraye, con vosotros. Y, subraye, estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Subraye, vendré a vosotros. Hermanos, claro, Él asciende al cielo. Él va a las glorias, a la diestra del Padre. Pero les da una confianza para que su fe no desmaye, para que puedan recordar siempre que Él está con ellos, el Espíritu Santo, la promesa de verdad. En Juan 16, 7 sigue la idea. Y dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría, subraye, a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y hermanos, ¿qué tenemos que pensar acá? Ahora que el Señor ha vuelto al cielo, siendo el centro de atención de sus discípulos que miran cómo es alzado en el aire para ascender a las habitaciones de Dios, al trono de la gloria. Allá donde ocupa de nuevo el lugar más alto, el lugar central, el lugar de preeminencia, donde uno de sus discípulos, el apóstol Juan, tuvo esa visión gloriosa de en medio del trono, y él dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ese que ascendió vuelve a ser el centro de adoración, el centro de atención. El Señor está en medio de todo. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? ¿Cuál es el lugar que le corresponde? Y no solo cuál es el lugar que le corresponde, sino en qué lugar lo tenemos. ¿Qué lugar le estamos dando? Según su promesa, el Señor está en medio de la iglesia. El lugar que le corresponde es en medio nuestro. Bien, meditemos en ello. Esperemos que que lo tomemos con responsabilidad, hermanos, y que lo pongamos en práctica. Como decía, aquí hay temas que son conceptuales, pero esto tenemos que materializarlo. Esto tenemos que ponerlo en evidencia, ponerlo en práctica. Y después, en la segunda parte, vamos a ver qué es lo que el Señor, qué es lo que Dios demanda de nosotros si es que hemos desplazado al Señor Jesucristo del lugar que le corresponde en medio de su pueblo. Gracias, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.